Hola a todos, se hablará de algunos temas de exportación e importación. Este tema es realmente increíble. El video es realizado por Joana Andrea Estrada Molina y Julia Alexandra López Noreña, con ayuda del docente José Mauricio Herrera Martínez, estudiantes de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Contables, Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia 2019. En 3. La importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero. B. Importación en el mismo estado que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías. Y C. La admisión temporal para la reexportación en el mismo estado que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías. La formalidad aduanera comprende el cumplimiento de las formalidades aduaneras que deben surtir cada una de las obligaciones aduaneras, cuentas como entrega, exposición o embarques de las mercancías y en general todas las obligaciones que se derivan de los controles. ¿Cómo se ponen en práctica las formalidades aduaneras para la exportación o salida definitiva de los bienes desde el territorio aduanero nacional? También cuando la exportación es temporal, esto puede ser de territorio aduanero nacional en régimen de importación como franquicia, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Transformación y ensamblaje. Los regímenes aduaneros son el conjunto de operaciones que están relacionadas con destino aduanero específico de una declaración de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Todas estas mercancías que entran y salen del país necesitan de un destino a un régimen aduanero a través de un documento oficial. En el ¿Cómo se somete la mercancía al régimen aduanero respectivo? Mediante la declaración aduanera, esta obligación cumple todas las formalidades de levante, pago, retiro o autorización del régimen. Según sea el caso, las mercancías se extienden algunas veces en el régimen aduanero respectivo. Los distintos tipos de declaración aduanera están definidos de 5 maneras: normal, simplificada, simplificada especial y consolidada para los regímenes de exportación. El desaduanamiento consiste en el cumplimiento de los requisitos específicos para permitir que las mercancías importadas para el consumo puedan ser exportadas o algunas veces a otro procedimiento. De igual manera, para la exportación, los depósitos aduaneros son almacenes u otro emplazamiento físico destinado a la custodia de forma temporal de mercancías que deben ser administradas por las autoridades aduaneras. Los depósitos aduaneros, por lo tanto, permiten las cargas sin pagar derechos de aduana ni los impuestos. Las resoluciones anticipadas son decisiones obligatorias tomadas por la aduana a solicitud de la persona interesada en ciertos detalles específicos relacionados con las mercancías, en particular respecto a su clasificación y su origen, en preparación para su importación o exportación. Los activos que no son considerados en Colombia inversión extranjera son los no residentes en Colombia. Una inversión de capital extranjera son las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia, y B, las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en la zona franca colombiana. El mercado cambiario, también conocido como mercado de divisas o forex, es aquel en el que se da el intercambio de divisas. Es considerado el mayor mercado financiero del mundo. Algunas operaciones son las siguientes: inversión del capital exterior del país, inversión capital colombiano en el exterior, operaciones de endeudamiento externo. Las modalidades de una inversión extranjera son importación de divisas, importación de bienes tangibles como maquinarias, equipos, otros bienes físicos, informe en especie de activos intangibles al capital de una empresa, contribuciones tecnológicas, recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales. El control y vigilancia del régimen de inversiones de capital del exterior en el país está a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Un numeral cambiario es un código asignado por el Banco de la República para identificar las operaciones de cambio. Los números de cambio se encuentran modificados en el anexo 3 del circular reglamentario externa de SIN 83 y sus modificaciones. Las cuentas de compensación son cuentas bancarias en moneda extranjera registradas ante el Banco de la República y abiertas por residentes colombianos con entidades financieras del exterior. A través de estas cuentas se pueden realizar la mayoría de las operaciones de canalización obligatoria. Las operaciones de cambio son obligatoriamente canalizadas a través del mercado cambiario, que deben ser transferidos
o negociados por medio de los intermedios del mercado cambiario o las cuentas de compensación. Los derechos cambiarios o captular es una rama del derecho que regula y estudia los títulos valores. Algunos títulos valores son títulos al aportador, títulos a la orden, títulos nominativos, del endeudoso de los títulos, valores a la orden, de cláusulas especiales, de la garantía, títulos. El mercado no regulado libre está constituido por las demás operaciones que no son obligatoriamente canalizadas a través del mercado cambiario, como es el caso de los pagos por prestación de servicios y la transferencia de divisas por concepto de donaciones. Este tipo de operaciones están exentas de registro ante el Banco de la República. El endeudamiento externo pasivo son los que corresponden a créditos otorgados por no residentes a residentes. Además, se refiere a las operaciones de endeudamiento externo en las cuales un residente tiene la condición de deudor y no un residente la condición. El endeudamiento externo pasivo en las cuales un residente tiene la condición de deudor y un no residente a la condición de deudor. Todos los ingresos y egresos de divisas por conceptos de créditos en moneda extranjera requieren ser otorgados por residentes que requieran canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario. Los intermediarios del mercado cambiario son los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional, FEN, el Banco Comercio Exterior, Balcon Desk, las corporativas financieras, las sociedades financieras, entre otros. En el mercado no cambiario existen varios ejemplos. Algunos de ellos son la compraventa de divisas de manera profesional. Otro es las divisas recibidas por los hoteles y agencias de turismos a los turistas extranjeros. Y otra serían las operaciones entre residentes en el país en moneda extranjera. Las divisas no deben canalizarse a través del mercado cambiario, como son los ingresos de divisas que son por concepto de servicios prestados por residentes como pagar en el país fletes, etiquetes de transporte internacionales o el pago de obligaciones prevenientes de reaseguradoras o efectuar pagos en el exterior por valor de siniestros que las empresas de seguros tengan. Los intermediarios cambio y MSC son las entidades definidas por la Junta Directiva del Banco de la República, es decir, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, como habíamos dicho anteriormente. Se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de capital del exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas por parte de personas no residentes en Colombia, decreto 2080 del 2000, artículo 1. En inversión extranjera, todas las personas residentes son las que habitan en el territorio nacional. Asimismo, se consideran residentes a las entidades de derecho público. Para la inversión extranjera se consideran no residentes personas que no habiten dentro del territorio nacional y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se requieren. La inversión extranjera trata de la colocación de capitales en un país extranjero. De aquí se desprende dos opciones. La primera es la inversión extranjera directa, que se refiere a las apuestas que afectan a las empresas que desean internacionalizarse o expandirse en el mercado de sus productos o servicios fuera del territorio nacional. La segunda, la inversión extranjera indirecta, representa un número de préstamos internacionales que se realiza de un país a otro y recibe el nombre de inversión de cartera. Por un lado, consiste en la cesión de dinero y recursos al gobierno o a alguna empresa pública del país de destino, pero también se colocan valores. Un reintegro de divisas significa canalizar a través del mercado cambiario o mediante la utilización de las cuentas corrientes de compensación. Las divisas se refiere al ingreso de divisas por conducto de los intermediarios del mercado cambiario o de cuentas en el exterior registrados al mecanismo de compensación. ¿Qué es una inversión extranjera no perfeccionada? Cuando las divisas canalizadas con el fin de constituir inversión extranjera no se destinan para tal fin, se deben devolver el equivalente en divisas de la suma en moneda legal reintegrada, canalizándolas por conducto en el mercado cambiario. Para el procedimiento cambiario se deben tener en cuenta algunos aspectos: buena fe, firmas, archivo, giro y prueba de pagos de impuestos, registro directo con documentos, registro solo con documentos, actualización, movimientos, inversión no perfeccionada, mutación de inversionista y régimen sancionatorio. ¿Qué es una inversión internacional en zonas francas? Se considera como inversión internacional la inversión de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas, por parte de personas no residentes y las inversiones realizadas por un residente en el extranjero o en zonas francas colombianas.
Un datico aquí que por qué son importantes las zonas francas en Colombia, porque primero son un instrumento clave para la atracción de inversión extranjera nacional, segundo impulsan la promoción de exportaciones de productos colombianos hacia el mercado internacional y tercero fomenta la creación de empleo y la inversión de nuevos capitales. ¿Qué es una sustitución de inversión extranjera directa? Se entiende por sustitución de inversión extranjera directa el cambio de los titulares de la inversión extranjera por otros inversionistas extranjeros, así como el cambio en la destinación o en la empresa. Una inversión directa extranjera es cuando hay colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios con el... La inversión extranjera deberá contener la información a acompañarse de los documentos de soporte según sea el destino de inversión señalados en el literal. En los trámites que se adelanten por conducto de apoderados se deben anexar el documento que acredite el apoderamiento otorgado por el inversor, el cual debe cumplir con las formalidades que se requieran en la legislación colombiana, en particular lo dispuesto con los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso y las demás normas que lo modifican. ¿Qué son cuentas de compensación? Son cuentas bancarias en moneda extranjera constituidas por residentes en entidades financieras del exterior, las cuales al momento de realizar la primera operación de cambio de obligatoria canalización, a través de ellas adquieren su naturaleza de compensación y de ser registradas ante el Banco de la República. ¿Qué es el endeudamiento externo? La deuda externa es la cantidad de dinero que se debe de un país a acreedores de otro país, ya sean empresas, bancos o instituciones. Se compone de deuda pública y deuda privada. Entre los principales acreedores en el extranjero se encuentran entidades financieras, gobiernos de otros países u organismos internacionales con capacidad de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa ha provocado siempre bastantes problemas en muchas inversiones. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de una deuda pública y de una deuda privada. ¿Qué son las exportaciones de bienes? Son todas las transferencias de propiedad de mercancía y prestación de servicios que los residentes de un país venden al exterior. ¿Cuáles son las generalidades del régimen cambiario? Es el mercado conformado por las divisas que deben canalizarse a través de intermediarios del mercado cambiario o de cuentas de compensación. ¿Qué son las importaciones de bienes? Tendrá la consideración de importación de bienes la entrada en el exterior del país de un bien procedente de un país tercero. ¿Qué es una inversión colombiana en el exterior? Se considera inversión colombiana en el exterior la inversión de capital colombiana en territorio extranjero, incluidas las zonas francas. ¿Qué es una inversión extranjera en Colombia? Se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes. ¿Qué es el mercado no regulado? Es en el cual el precio de comercialización y generación se pacta libremente mediante un proceso de negociación entre el consumidor y el comercializador. ¿Qué son las zonas francas y de qué impuestos son responsables? Una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancía. No se causan ni pagan tributos aduaneros como el IVA y aranceles por mercancías que se introduzcan a las zonas francas. ¿Qué son cuentas de compensación? Son cuentas bancarias en moneda extranjera constituidas por residentes en entidades financieras del exterior, las cuales al momento de realizar la primera operación de cambio de obligatoria canalización, a través de ellas adquieren su naturaleza de compensación y de ser registradas ante el Banco de la República. ¿Qué es el endeudamiento externo? La deuda externa es la cantidad de dinero que se debe de un país a acreedores de otro país, ya sean empresas, bancos o instituciones. Se compone de deuda pública y deuda privada. Entre los principales acreedores en el extranjero se encuentran entidades financieras, gobiernos de otros países u organismos internacionales con capacidad de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.
La deuda externa ha provocado siempre bastantes problemas en muchas inversiones. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de una deuda pública y de una deuda privada. Abandono legal. Según la legislación, es el concepto por el que, si el consignatario de un envío no ha presentado dentro del plazo estipulado una petición de iniciar el proceso aduanero, la aduana adquiere la mercancía en propiedad para proceder a su adjudicación. Abandono voluntario es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer de la mercancía. ¿Qué es la autorización de embarque? Es el acto mediante el cual la Administración Aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. ¿Qué es un depósito franco? Lugar acotado en un puerto, aeropuerto o en otro lugar bajo la inspección de los servicios de aduanas, en el que se pueden almacenar mercancía sin el previo pago de derechos arancelarios ni impuestos sobre el consumo, en espera de su exportación o hasta el momento de su despacho. ¿Qué son los derechos de aduanas? Puede definirse como el conjunto de normas de derecho público que tiene como un elemento de su presupuesto de hecho la entrada de mercancía al territorio aduanero, que llamaremos importación. O bien, ¿qué es un manifiesto de carga? Es el documento que ampara el transporte de mercancía ante las distintas autoridades, cuando éstas se movilizan en vehículo de servicio público, mediante contratación a través de empresas de transporte de carga legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. ¿Qué es mercancía en libre circulación? La libre circulación de bienes o mercancía es la facultad que tienen las personas que en una economía emprenden actividades comerciales, generalmente con el fin de obtener un beneficio, de llegar hasta cualquier punto de un territorio sin que le sean impuestas trabas, salvo las que legalmente se dispongan. ¿Qué es una reimportación? Puede decirse que la reimportación implica el regreso de la mercancía a su país de origen, después de que haya sido exportada. La mercadería, por lo tanto, realiza un viaje de ida y vuelta. Sale de un país X, llega a un país Z y luego regresa al país X. ¿Qué es un tráfico postal? Es el régimen que permite la importación de los envíos de correspondencia y encomiendas que llegan al territorio aduanero nacional por la red del operador postal oficial y que requiere ágil entrega a su destinatario. ¿Qué es un tránsito aduanero? Es el que se conoce el régimen aduanero mediante el cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, en una misma operación en el curso del cual se cruzan una o varias fronteras. ¿Qué es el valor CIF? Es el valor real de la mercancía durante el despacho aduanero, en el cual abarca tres conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, costo del seguro y costo de fletes hasta el puerto de destino. Como su nombre lo indica, ¿qué es el valor FOB? Es el valor de mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, el cual abarca tres conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación. Como su nombre lo indica, este valor está relacionado con el uso del Incoterm FOB. Conclusiones. Existen diversas formas en las que los países controlan y establecen los tipos de cambio. En los sistemas de tipos de cambio fluctuantes, el precio de cada moneda lo establecen los mercados. Cuando mayor sea la demanda de una moneda, mayor será el precio. Como conclusiones se puede decir que las exportaciones e importaciones son esenciales para el progreso de los países. Hay acceso a nuevos mercados, desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos, aprovechamiento de la capacidad de producción instalada, no se depende solamente del mercado local, fortalece la competitividad de los productos en calidad y precio, actualización tecnológica. Muchísimas gracias por la atención prestada. Quien les habló, Julia Alexandra López Noreña, estudiante de la Facultad de Ciencias Contables, Corporación Universitaria Remington. Bye bye, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Quien habló también es Joana Andrea Estrada Molina, estudiante de Contaduría Pública.